Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Si ayer nos vieron, saben que hicimos un repaso de cómo están esas últimas carreras electorales, esas elecciones en algunos distritos o gobernaciones o carreras al Senado, particularmente al Senado y a las gobernaciones que aún no tienen resultados cerrados. Sabemos que en Arizona ha habido un cambio de color en el asiento que ocupaba Jeff Flake, que era una de las voces más críticas dentro del Senado con el presidente Donald Trump, en el lado republicano, pero la gobernación de Florida, el escaño o la senaduría de Florida aún no está clara, hay recuentos de votos y hemos invitado a Leopoldo Martínez para que nos acompañe. Leopoldo Martínez es abogado, es analista político demócrata, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gustavo, y buenas noches a la audiencia de Poder Latino. Acabas de publicar un artículo precisamente en el que haces tomas el ejemplo de Arizona, esa senaduría de Jeff Flake, que decidió no volver a presentarse siendo muy crítico con Donald Trump y que tras décadas ha cambiado de color, ya no va a ser republicana, ahora va a ser demócrata. Y tú ves en ese cambio una tendencia. ¿Por qué? Efectivamente, fíjate que en primer lugar lo que sucedió en Arizona es muy representativo de la crisis que le crea Donald Trump al Partido Republicano. Trump perdió en Arizona 2 veces en este proceso de las elecciones de mitad de periodo. Perdió tratando de imponer a Joe Arpaio como candidato del partido y luego perdió o hizo perder la elección a McSally, la candidata republicana, que intentó siempre ser un poco más moderada que la narrativa de la Casa Blanca. La misma razón por la que Jeff Flake no se presenta es precisamente por el desencuentro tan grande que tiene con el actual partido. Y sin embargo, Trump intenta imponer el discurso de la xenofobia, el discurso y la retórica antiinmigrante, y tiene un impacto contrario al que él esperaba en un estado como Arizona, porque los votos que producen el cambio de resultados en cuanto a la senaduría que permite la elección de Kyrsten Sinema, la candidata demócrata, vienen de Maricopa. Y Maricopa es un condado en donde está Phoenix. Y Phoenix es la 5ª ciudad más poblada de los Estados Unidos hoy día. El impacto de la Universidad del Estado de Arizona, el impacto del tipo de economía que está surgiendo por el intercambio comercial con México, la industria tecnológica y los centros logísticos que se han establecido allí, han producido un Phoenix en donde además del factor mexicano-americano, que tiene una raíz histórica muy grande allí, la inmigración, hay esta diversidad, esta juventud, esta visión cosmopolita más completa, más progresista de la sociedad, y eso se hizo sentir en esa votación. Vecino a Maricopa está Prima, que es el condado donde está la ciudad de Tucson, que tiene también una tendencia que va en esa dirección. Entonces, cuando yo digo que Arizona es una tendencia, te estoy marcando una tendencia que ya se viene viendo en Nevada, en donde los republicanos quedaron derrotados tanto en la gobernación como en la senaduría. Es decir, Nevada ya se movió de estado rojo, de estado republicano, a estado púrpura. Arizona, que comienza a configurarse como un estado púrpura, y Texas, ¿verdad?, que también comienza ahora a mostrar la posibilidad que tiene un candidato demócrata, como lo logró Beto O'Rourke, con esa diferencia tan cerrada frente a Ted Cruz. Ya Colorado había dado ese giro. Entonces lo que tú estás viendo es que el suroeste de los Estados Unidos, en donde habían bastiones tan importantes para lograr la presidencia de los Estados Unidos y tener representación significativa en el Senado, bueno, mira, están dando un giro que responde a demografía, cambios económicos, visión de la vida, que está creciendo desde las capitales hacia el resto del estado. Pero esos mismos elementos de la demografía, de la visión de la vida, de los valores, fueron los que formaron parte de un estudio de un académico de Florida tras las elecciones del año 2008 y la segunda victoria de Barack Obama, en el que argumentaba que sería muy difícil que Estados Unidos volviera a tener un presidente republicano, porque las tendencias marcaban eso. En los últimos días leía a un analista republicano que decía que el partido debería estar muy preocupado tras las elecciones de este 6 de noviembre, porque donde se ve una pérdida de presencia o de voto republicano es en las zonas suburbanas.
De acuerdo que el peso rural pues es importante para el partido, pero en las zonas suburbanas es donde está perdiendo terreno. ¿Por qué ahora esta tendencia que tú ves con claridad sí se va a marcar y en cambio cuando se publicó ese estudio de Florida la presidencia de Trump demuestra que no tenía razón? Bueno, porque en la elección de la presidencia de Trump sucedió un fenómeno inusual, improbable y que solo ha acontecido 3 o 4 veces en la historia de los Estados Unidos, que es que alguien que tiene la minoría del voto popular por la vía de los colegios electorales alcanza la presidencia. Y eso se dio porque hubo un proceso en el cual en estos 3 estados muy demócratas usualmente, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, Trump ganó por diferencias mínimas de menos de 0.5%. No porque logró conseguir votos demócratas, sino porque no todos los demócratas salieron a votar. Arizona también marca una interesante tendencia. Cuando los demócratas o el voto independiente que tiene o responde a esta nueva visión de la sociedad sale a votar, cambia las cosas. Porque en Maricopa lo que sucedió fue que la afluencia de nuevos electores resultó tan grande que hubo que habilitar centros de emergencia para que todo este caudal electoral pudiera votar en términos o en tiempo razonable. Y eso es lo que produjo los recuentos y las dificultades de contabilización del voto que también está ocurriendo en la Florida, en donde muy pocos centros electorales, en Broward y en Palm Beach County, tienen que acumular caudales de electores nuevos que vienen precisamente por estas nuevas corrientes demográficas y que confrontan ese obstáculo de esperas, problemas entre el nombre que aparece en el registro y el nombre de su documentación, boletas provisionales y todo esto que está generando una controversia de magnitud nacional ya en el caso de Florida, porque diera la impresión que también pudiera resultar como lo señalan algunas tendencias en el reconteo, que Bill Nelson ganó o puede ganar la senaduría de Florida. Hablando del Partido Demócrata, 2 cuestiones. Tras la victoria para el control de la Cámara de Representantes, la misma casi noche electoral, si no al día siguiente, Nancy Pelosi comenzó a moverse para ganar el favor de su propio partido y conseguir ser la presidenta de la Cámara, o en lo que se dice en inglés la Speaker. El día 3 de enero toma posesión el nuevo Congreso y ese mismo día se vota para quién puede ser el presidente de la Cámara. Esa es una figura muy importante porque es la que marca la agenda, la que introduce legislación, la que mueve que la Cámara avance o no determinadas políticas. Es la figura de Nancy Pelosi, con más de 75 años, si no recuerdo mal, ahora 78, la cara que debe de liderar el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Mira, Nancy Pelosi tiene una gran virtud. Y la edad en ella es un factor que se señala como crítico por parte de algunas personas. También hay gente que piensa que es tiempo de oxigenar, de traer nuevas caras, de empoderar a algunas de las figuras que están en esa línea de espera tan importante que se ha construido en los últimos años. Pero a Nancy Pelosi no se le pueden restar también algunos méritos importantes en este momento. El primero es el conocimiento que ella tiene del funcionamiento del Congreso. Es una campeona de muchísimas luchas parlamentarias. Sí, ella fue speaker. Ya fue speaker. Estamos en una situación compleja, además, en el manejo de las relaciones entre las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. En fin, ella tiene una experiencia y un conocimiento. Segundo, tuvo mucho éxito en la estrategia que junto al DCCC, el DCCC, que es el órgano de campaña nacional del Comité Nacional del Partido Demócrata, y la coordinación con los estados, tuvo mucho éxito en la estrategia que ella planteó, el reclutamiento que ella contribuyó a hacer de muchas de estas figuras jóvenes. Muchas de estas figuras que han surgido, una buena parte de estas mujeres que resultaron empoderadas a nivel nacional, obedecen a una estrategia que ella fue parte de su diseño en los últimos años. ¿Ella se casa más con la parte más progresista del partido? Y ella es una mujer progresista, pero al mismo tiempo una figura del establishment. O sea, es una combinación extraña. Es una figura del establishment, pero de tendencia progresista. O sea que ella pudiera también manejar algunas de las tensiones internas que pueden haber en el propio caucus del partido como consecuencia de esta situación. Entonces, a veces se necesita que una persona de cierta edad haga su último acto en un momento importante en la historia, pero esa decisión le corresponde tomarla
al caucus y hay que ser muy respetuoso de lo que de allí salga. Pero usted forma parte del Comité Nacional. Pero es una decisión de los miembros, es una decisión de los miembros de la Cámara. Dentro del Partido Demócrata hay diversas tendencias y en estas elecciones particularmente hemos visto cómo ha resurgido con fuerza la parte tal vez más progresista, más alejada del centro, con la aparición de caucus progresistas, de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, que ella misma se presenta como socialista demócrata. ¿Está dividido hoy el Partido Demócrata? Mira, hay 3 o 4 cosas que proponen las figuras que han surgido en esta elección, como Alexandria Ocasio-Cortez y quienes la acompañan en esta agrupación, en este grupo de interés que se define como el caucus progresista, la conferencia progresista, que son agenda común del partido en general. Mejorar el salario mínimo o la regulación del salario mínimo a nivel federal. Eso es una propuesta de todo el partido. ¿Cómo y cuánto? Por sectores, en fin, hay distintas posiciones, pero ellos tienen una que coloca esto en el centro de la agenda. El tema de la reforma sanitaria, ampliar cobertura, es algo en lo que estamos alineados todos los demócratas. El cómo vuelve a ser el tema de discusión, y no el cómo en cuanto a que cuestionemos el planteamiento del grupo del caucus progresista, sino el cómo en el sentido de que no se controlan las dos cámaras. Todo lo que hagas tiene que pasar por un filtro muy importante luego, que es un Senado que todavía controlan los republicanos. Entonces necesitas tener una propuesta que consiga votos del sector moderado del Partido Republicano. Entonces yo no veo una división, yo lo que veo es un acento que ellos ponen en temas como educación pública, reforma sanitaria y mejoras del salario mínimo en los Estados Unidos. Tengo que terminar. No puedo dejar de preguntarte sobre una lectura que tenía esta mañana. El Congreso va a estar paralizado estos próximos 2 años entre los azules y los rojos, viendo las elecciones, la polarización, la división en las cámaras, o vamos a ver consensos y agendas pactadas entre los dos partidos. Hay mucho espacio para el consenso, pero también hay un factor de distorsión muy grande que produce la agenda del presidente Trump. Vamos a ver cómo opera todo eso en el terreno en el funcionamiento del Poder Legislativo. Te vamos a ir invitando para comentarlo. Seguro. Leopoldo Martínez, abogado, es analista político demócrata, miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. ¿Y ustedes qué opinan? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones sobre la política estadounidense, sobre el futuro del Partido Demócrata y las decisiones que se están tomando. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos.